Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. En esta segunda sesión de la asignatura Comunicaciones Analógica, vamos a mostrar una mirada general a los sistemas de comunicaciones para que ustedes se ubiquen en las diferentes líneas que se van a ofrecer acá en este proyecto curricular de Ingeniería Electrónica. Para las personas que siguen la línea de comunicaciones, pues tendrán una visión general y haremos una visión un poco más particular para lo que vamos a ver en el curso. Entonces la temática que vamos a mirar son los sistemas de comunicaciones de acuerdo a unas características especiales que tengan, por ejemplo para el modo de transmisión, para el esquema de conectividad, y vamos a ver en particular pues lo que nos corresponde en este curso, que son los sistemas de comunicaciones analógicos. Vamos a ver cómo son los sistemas de comunicaciones desde el lado del transmisor, desde el lado del receptor, y cuáles son las características que tienen los canales pues para poder transmitir esa información. Entonces este es un compendio general en este campo de las comunicaciones en general. Entonces los sistemas de comunicaciones, de acuerdo al modo de transmisión, hay dos formas, que es simplex, que es en una dirección, y duplex, que es en las dos direcciones. Entonces en un sistema de comunicaciones, pues yo lo que quiero transmitir es un mensaje, una información. Uno podría transmitirlo pues como se hacía naturalmente por la voz, por el audio, por señas o por lo que fuera, pues de forma natural, pero como las distancias crecieron para uno poderse comunicar entre las personas pues de interés, ya no están en el mismo sitio sino en diferentes, y es primordial pues la comunicación. Entonces para eso se hicieron los sistemas artificiales, que generalmente son los sistemas electrónicos, para poder enviar esa información y que en el otro extremo pues el usuario la reciba o se comunique en las dos vías. Entonces todo sistema de comunicaciones en sí tiene un transmisor, que es ese medio artificial en la cual coge esa señal, la transforma en una señal eléctrica, la coloca en los parámetros de potencias, de anchos de banda y de calidad de la señal en referencia al ruido que pueden presentar los elementos que conforman este transmisor. El canal, que es el medio por donde va a viajar esa señal, y el receptor. Entonces aquí al otro lado debe llegar la información pues de una manera fiel y clara. Entonces, como ustedes ven aquí, es la misma señal pero con un gorrito, en la cual significa que el sistema debe ser completamente, todo el sistema desde acá hasta acá, un sistema que ustedes ya conocen, que es LTI, y generalmente pues lo que se busca es eso para facilidad de diseño. LTI, este es una I, que significa sistemas lineales e invariantes en el tiempo, y generalmente este tiene que ver bastante con esta señal, que en el fondo pues MDT gorrito pues es igual a una constante por MDT, y generalmente este MDT pues es una T menos un retardo. Pues obvio, significa que pues la señal se demora un tiempo y que por todos los elementos que hay acá pues esta constante pues puede ser atenuada o puede ser amplificada de todas maneras, pero es una constante. Entonces si llega la señal de esa manera pues catalogamos al sistema de esa manera. Entonces MDT pues es la señal a transmitir y M gorrito de T pues es la señal recibida. Entonces cuando se diseña un sistema de comunicaciones pues debemos asegurar estos dos componentes. El transmisor, que coloca la información en una señal portadora, si estamos hablando de comunicaciones pasabandas,
y coloca la información en una portadora, ya sea en la parte lineal o en la parte angular. Entonces ya con el tiempo iremos a ver cómo son esos dos modos. Hay unos anchos de banda que están bien definidos y que si es una comunicación pública o para grupos de personas, generalmente esto tiene unas normativas. Lo mismo la potencia y el modo de modular las señales de información en esta portadora. El canal, que es el medio por donde viajan las señales, que hay de varios tipos, que es el espacio radioeléctrico, y los que nosotros llamamos canales duros, o sea, los diferentes tipos de cables coaxiales, partenizados, fibra óptica o cualquier otro tipo de canal que ustedes pues conozcan. Y el receptor pues es el encargado de hacer el proceso contrario que hace el transmisor. Coge la señal portadora y le extrae la información que lleva, ya sea en la parte lineal o en la parte angular, o también podríamos llamarlo lineal y no lineal. Entonces, como vimos anteriormente, las comunicaciones simplex son las que van en una sola dirección. Mire, acá se nota donde hay un usuario que transmite y un usuario que recibe. En la duplex hay dos formas. Una que es Hall duplex, es en la que se realizan las dos direcciones pero alternadamente. Este transmite, este escucha, o este transmite y este escucha, pero tienen el mismo principio. O sea que este bloque de acá se convierte en transmisor y receptor, y este bloque se convierte en transmisor y receptor. A estos bloques se les llaman transceivers. Transceivers transmiten y reciben. Pues el canal pues se comporta de igual manera en las dos direcciones. Y la comunicación full duplex es cuando yo puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. Entonces pues esa comunicación, valga la pena recordarlo, puede hacerse por ranuras de tiempo o por ranuras de frecuencia, o sea, por dos frecuencias diferentes. Entonces el que transmite y el que recibe, pero a la final pues recibimos la misma información. Entonces son unas técnicas pues más desarrolladas. Esta generalmente es la que se utiliza actualmente porque ya Hall duplex no tiene sentido. Eso era como cuando nosotros ya hablábamos de los walkie-talkies o de las comunicaciones que hacen las empresas privadas, donde el uno pues oprime un botón para comunicarse, lo abre para que el otro pueda transmitir. Entonces esas son las dos formas de comunicación. Y hay otro que es dependiendo del esquema de conectividad, y en este pues sí nos vamos a centrar. Hay comunicaciones punto a punto. Eso significa que vamos a transmitir a través de un transmisor y muchos receptores. Generalmente es simplex. Estos receptores pues pueden escuchar lo que transmite este señor, bastante. Y a esto es lo que le llamamos radiodifusión. Generalmente está relacionado con todas las estaciones de radio y las estaciones de televisiones típicas, por ejemplo como la televisión analógica o inclusive pues la televisión digital. Todos estos canales para comunicaciones analógicas generalmente los estamos hablando de espacio radioeléctrico, también se llama el canal radioeléctrico, donde los receptores, pues como les comenté anteriormente, reciben la información.
Y en las comunicaciones simples es donde hay transmisión y múltiples receptores. Y hay otro que es multidifusión. Entonces ya estamos hablando de redes. E inclusive habían sistemas de comunicaciones que eran multiplexados, entonces pues de alguna manera podrían haber comunicación en las dos vías y con diferentes usuarios. Pero hoy en día pues hablamos de la nube, que es el canal, cualquiera que sea, y esta nube puede estar constituida por diferentes tipos de canales, ya que la transmisión es independiente del canal. Estamos hablando que podemos enviar señales a través del espacio radioeléctrico, a través de líneas coaxiales, a través de fibra óptica, pero esto es transparente para el usuario, pues dado que la gestión, el diseño de estos sistemas pues está a cargo pues de la parte de las empresas prestadoras de este servicio, y el corazón de esto pues son los ingenieros en la parte técnica y en la parte de gestión, y pues otros campos como es la administración, la parte legal y todo lo demás. Entonces todo esto es un embrollo completo, y para que estos señores se puedan comunicar deben haber unas condiciones, unas reglas mínimas a las que nosotros llamamos protocolos. Y como les comentaba, los canales pueden ser de cualquier tipo. Y las comunicaciones, cuando es de este tipo, se hacen a través de protocolos. No antes de aclarar que un dispositivo recibe y transmite, y cualquiera de estos puede comunicarse, este con este con este, y así sucesivamente todos los demás. Entonces, los protocolos son los que nos permiten tener unas condiciones y unas reglas básicas para que la señal llegue tanto al transmisor como al receptor estipulado. Entonces, los protocolos de los sistemas de comunicaciones, bueno, esto es otra asignatura que ustedes van a ver, pero antes de ver esto, pues también voy a comentarles acá algo, que pues va a haber un curso aquí después de cuando las señales no son analógicas sino son digitales. Entonces aquí hay un procesamiento, pues banda base, que todo transmisor y receptor lo tiene. Entonces para esto se le denominan comunicaciones digitales. Entonces el siguiente curso van a ser las comunicaciones digitales, donde el manejo de la señal banda base pues es todo el procesamiento digital que se le va a hacer a esa señal para que pueda pues obviamente ser de alguna manera modulada y enviada a través de estos sistemas. Luego de ello va a haber un curso también de los canales o de las líneas de transmisión que nosotros llamamos, para que ustedes puedan pues ver todos los diferentes tipos de medios de comunicación para transmitir informaciones de comunicaciones y sus características, sus modelos y todo lo que tenga que ver con el transporte de señales de información a través de estos medios, cómo debe ser el canal, cómo se comporta y obviamente cómo hacer los diferentes tipos de análisis de estos canales. También para que una señal, vamos aquí un poco más atrás, también para que una señal vaya al canal, especialmente el espacio radioeléctrico, pues un canal simplemente se compone de antenas. Y las antenas pues son unos medios transductores que convierten señales eléctricas en electromagnéticas para que puedan viajar por el espacio radioeléctrico. Entonces les comentaba que las antenas pues es un tema especial que también lo van a ver en otro curso. Entonces fíjense todos los cursos que hay para comunicaciones. Y además, no solamente para ver las diferentes líneas de transmisión,
Hay otro curso para enlaces y propagación. Entonces, por la línea de comunicaciones vamos a ver analógicas, van a haber digitales, van a haber medios de transmisión, van a haber propagación y enlaces, y ya en la otra línea, que son las redes de comunicaciones, van a ver todas las telemáticas, pues que están distribuidos desde la 1 hasta la 3. Donde todas estas comunicaciones de radiodifusión o redes generalmente están transformadas por algunos tipos de protocolos ya definidos. Y los protocolos de comunicación de red en especial, pues son todos los que ustedes prácticamente conocen, como los protocolos de comunicación, por ejemplo, de paquetes básicos, que es TCP/IP para la Internet, HTTP. Hay otros como, si estamos hablando de Internet de las cosas, Machine to Machine, LoRaWAN. Si estamos hablando de telefonía celular, LTE, HP Espada, y los nuevos, que es para 5G, que es un tipo de protocolización LTE, pero que está evolucionando a sus propios protocolos, dado que esto es un servicio de la anterior tecnología, entonces no es como muy eficiente. También hay protocolos para la gestión de la red, que es para el mantenimiento y el gobierno de la red, que es el SNMP, el ICMP y muchos más, dependiendo del tipo de comunicación de red. Y uno muy especial que está pues en los oídos de todo el mundo, que es los protocolos de seguridad, que se implementa la seguridad en las comunicaciones entre servidores, e inclusive también hay protocolos entre usuarios. Y estos pues también está el HTTPS, el SSL y el SFTP. Y hay muchísimos más, sino que simplemente aquí nombramos los más populares. Entonces con esto se completa pues todo el sistema de la parte de telecomunicaciones. Y ya hablando en nuestro caso, ya para este curso, los sistemas de comunicaciones que vamos a ver, pues desde el lado del transmisor tenemos que hablar de los bloques o de los sistemas banda base, y todo lo que es banda base es todo lo que ustedes han visto en los cursos anteriores, es preparar señales tanto en anchos de banda, en potencias y en otros parámetros, para que puedan ir a un bloque adicional que se llama el modulador. Y el modulador pues es el que me coloca la información en una portadora para que se pueda transmitir, generalmente a través del espacio radioeléctrico, porque las señales de altas frecuencias pueden viajar con facilidad y a distancias, y pues no requiere de unas características excepcionales que sí deberían de tener para bajas frecuencias. O sea, no se manejan bajas frecuencias, por eso se llama RF o microondas, que son frecuencias altas y muy altas. Entonces el modulador transporta el espectro de un mensaje y lo coloca pues en la portadora. El bloque pasabandas, que le da potencia y lo limita en un ancho de banda requerido para que vaya a la antena. Y hay otras características adicionales como la simetrización o el acoplamiento hacia la antena, que son otras características que debe tener ese bloque pasabandas. Y entonces acá tenemos nuestra antena, y cuando tenemos esa señal preparada pues él la envía completamente. Y el espacio
radioeléctricos es nuestro canal. Fíjense, aquí tenemos nuestro transmisor, entonces ya sabemos los componentes básicos de un transmisor. Esto ustedes ya lo vieron en sus cursos anteriores, simplemente lo vamos a mencionar. El modulador sí vamos a hacer un tratamiento muy completo, y también en el bloque pasabandas, orientado a las comunicaciones. Fíjense que aquí tenemos el transmisor y en esta parte tenemos el receptor. Si ustedes se dan cuenta, el receptor es un espejo del transmisor. Lo último que está en el transmisor es lo primero que aparece en el receptor. Si tenemos una antena, pues obviamente en el transmisor hay una antena, y para recibir las señales, pues prácticamente, si se quieren, deben tener las mismas características. En la parte pues eléctrica, dado que hay un parámetro fundamental que es el lambda, que está relacionado con la construcción de cada una de estas antenas, y el lambda de esta antena debe ser de la misma forma que para esta, aun cuando la configuración de esa antena, que hay de diferentes tipos, puede ser diferente a esta, pero el parámetro fundamental sí debe ser la longitud de onda, porque generalmente los elementos radiantes, que son los que componen a las antenas, atrapan las longitudes de onda siempre y cuando estén en relación con ellas. O sea, si yo tengo un elemento radiante de lambda, pues me va a atrapar la señal, o si es de lambda medios, de lambda cuartos, de lambda octavos, o si es de 2 lambda, de 3 lambda, y así sucesivamente. Pero pues, ¿para qué hacer de más lambda si es suficiente con lambda, lambda medios, lambda octavos, y así sucesivamente? Entonces ahí tenemos la antena. El sistema pasabandas pues es lo mismo. Como recibe aquí una señal que llega desde el medio, que obviamente aquí en el medio pues llegan muchas más señales adicionales, no solamente de otras señales de otros usuarios, sino señales de ruido, señales interferentes de, no sé, por ejemplo, del espacio estelar, que a veces hay algún tipo de ruido de ese tipo, o inclusive ruido artificial por ahí de máquinas, transformadores o equipos eléctricos que están cerca acá al receptor. Entonces este señor se encarga de poder seleccionar el canal que este usuario requiera, y tiene unos elementos igual que acá, que son filtros, amplificadores, acopladores, y una característica fundamental es que este elemento, que es el amplificador que está acá, pues debe tener esta característica que es muy especial, y es el que hace que el receptor pues tenga la calidad en poder extraer la información y entregársela a este usuario. Entonces son amplificadores de bajo ruido, Low Noise Amplifier, y el demodulador, ya pues como le entregamos la señal limpia, pues él se encarga de extraer la información. Este proceso pues se encarga de ajustarlo en ancho de banda y en amplitud para el usuario. Entonces ahí tenemos todo el sistema de comunicaciones completo, y esto es lo que vamos a ver en este curso, cómo nosotros podemos modular. Esto especialmente es modular y demodular señales en la parte analógica. Y hay dos modos, como les hemos comentado. Los modos son lineal y no lineal. A esto es lo que llamamos sistemas modulados en amplitud, porque vamos a colocar la información en la amplitud, y esto pues son los angulares donde vamos a colocar la información en el ángulo, ya sea en la fase o
en la frecuencia. Entonces este es el modo o los modos que nosotros vamos a ver en este semestre. Bueno, continuamos. Entonces mira, es lo mismo el bloque pasabandas, el demodulador, que ya dijimos que es lo que hace, y el bloque banda base, pues que lista la señal para el usuario. Acá en el receptor hay algo excepcional que quizás cuando nosotros vamos a implementar sistemas de comunicaciones hay que tener en cuenta, y es que uno de los elementos a poder diseñar el sistema y poder evitar es el ruido. Lo colocamos aquí a la entrada del receptor porque ese ruido ingresa por la antena, llega al receptor junto con la señal de información o la señal modulada. Como acá este canal recibe esa señal, lo consideramos como un sistema lineal invariante en el tiempo también, porque lo podemos hacer que aquí a la entrada de este señor, la señal compuesta, la señal que llega al receptor, podemos hacerla como la señal Y. Este ya saben que es gorrito, así, o sea, simplemente que si el transmisor envía una señal, el receptor pues la recibe casi como de forma lineal, más NDT. Entonces fíjense que podemos hacerle un tratamiento a las señales, este independiente de este, y después hacer un análisis entre las dos. Y para ello hay unos parámetros que se deben seguir y se deben extraer para poder definir pues el dimensionamiento de este sistema. El canal se aproxima a un sistema lineal invariante en el tiempo, entonces lo que les acabé de comentar. Y un parámetro fundamental para evaluar acá, no a la entrada, sino acá a la entrada del demodulador, es algo que llamamos la relación señal a ruido. Que es una figura de mérito para que ustedes puedan modelar el sistema. Estas figuras de mérito, generalmente esto es de signal y este es de noise, de señal y de ruido, y se evalúa en un punto y tiene que tener unos valores mínimos. ¿Por qué? Porque la señal debe ser tan grande y el ruido tan pequeño, pues que tiene un valor, y generalmente se da en dBs. Por ejemplo, si la relación señal a ruido es de 10 dBs, pues la señal viene muy contaminada, porque la señal no es sino 10 veces mayor que el ruido. Entonces generalmente en los sistemas serios, pues por lo menos deben ser 60 dBs la relación entre la señal y el ruido. Entonces dependiendo de el sistema, pues hay unos mínimos. El ruido, señores, con el ruido no hay nada que hacer, el ruido está ahí. El ruido, pues, él ingresa acá porque como esta antena tiene un ancho de banda, generalmente los anchos de banda de las antenas es de una banda, o si es señales muy particulares punto a punto es de un canal. Entonces el ruido entra ahí no hay forma de poderlo eliminar, el que esté dentro del ancho de banda de esta antena. De igual manera acá los filtros eliminan el ruido fuera del ancho de banda, no lo pueden eliminar dentro del ancho de banda. Entonces por eso la potencia de la señal que debe venir del transmisor sea suficiente para que estos valores sean grandes. Y acá en el demodulador, pues ese valor es el que nos garantiza pues que debemos de tener un sistema robusto. Por eso es que la potencia en las antenas es fundamental con respecto al ruido y la distancia que hay del canal, porque no se les olvide que un canal atenúa. Entre más distancias, pues obviamente la señal va a ser mucho más pequeña y obviamente va a ser mucho más comparable con el ruido cada vez que crece la distancia. El canal es el medio por donde viajan las señales eléctricas, ópticas y electromagnéticas. Para nuestro caso son electromagnéticas porque estamos hablando del espacio radioeléctrico. Si estamos haciendo comunicaciones ópticas, pues a través de los canales de fibra óptica,
Si estamos con señales eléctricas a través de los canales como cables coaxiales, par trenzados y otros, o cavidades. Y entonces pues cada sistema pues tiene sus propios dimensionamientos de acuerdo al canal. Lo que les comentaba, el canal atenúa de acuerdo a la distancia entre el transmisor y el receptor. Y el dimensionamiento del sistema de comunicaciones incluye en mayor consideración el canal. O sea que ahí, cuando ustedes estén implementando los sistemas de comunicaciones, pues el canal juega un papel importante. Entonces no solamente hay que conocer el espacio radioeléctrico, sino también pues saber hacer los análisis y diseños de enlaces y propagación, porque no en todas las frecuencias pues las señales se van a comportar igual, porque como les comenté anteriormente, las longitudes de onda tienen mucho que ver. Por ejemplo, hay longitudes de onda, o sea, hay comunicaciones que las longitudes de onda pues son comparables, por ejemplo, con las hojas de los árboles. Y si estamos por intermedio de un bosque, pues no podemos hacer el mismo diseño que si estuviéramos en campo abierto. En las ciudades hay edificios, y los edificios pueden que estén también de alguna manera no solamente interfiriendo en la línea de vista, sino también puede que de alguna manera sean considerables con las longitudes de onda. Entonces los tipos de canales pues ya les hemos hablado. Esos son los eléctricos que corresponden a los conductores, cable coaxial, par trenzados, entre otros. Los canales ópticos generalmente son los que se transmiten a través de pulsos de luz, y el más conocido es fibra óptica o todos los elementos ópticos. Y el canal radioeléctrico, pues los medios por donde se transmite es el vacío, el aire y el agua. Y con esto pues terminamos la presentación de lo que se va a ver en este curso. En cada tema pues estaremos dando pues una introducción propia para cada uno de los diferentes bloques. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud, por favor me la hacen dejar ahí en el chat y ya la contestamos.